En una universidad que utiliza calificaciones A, B, C, D y F, se sabe que el profesor de cierto curso asigna al 40% de los estudiantes la calificación C. Parece a él que se está escuchando mucho ruido. Bien, de los estudiantes la calificación C y a un 5% la F. ¿Cuánta información en bits se transmite a los padres de un estudiante cuando se les informa, sin tener información previa, que la calificación de un curso es C, no es F y F? A ver cómo lo harían. Vamos a ir haciendo el primero, o sea, calculen primero C y lo vamos a ir viendo. Yo también pensaba en meter un toque en Alemania temprano en la obra.
Bueno, vamos a ver cómo sacaron entonces. Bueno, voy a esperar a ver a alguien más. Bien. Bueno, entonces, en este caso nos están pidiendo la información en bits. Por lo tanto, vamos a tener que aplicar la fórmula de información. En dicha fórmula interviene la probabilidad. Acá nosotros tenemos que se le asigna a los estudiantes que tienen una calificación C un 40%. Por lo tanto, para calcular esa probabilidad, 40 sobre 100, 0,40. Como sabemos, la fórmula es 1 sobre P. Por lo tanto, la información de C va a ser igual al logaritmo en base 2 de 1 sobre la probabilidad, que es 0,40. Entonces me queda logaritmo en base 2 de 2,5. Calculando el logaritmo en base 2 de 2,5, la respuesta es 1,32 bits. Después nos pregunta, veamos, no es F. Tendríamos entonces que calcular, a ver si alguien más, cuánto sería el no F. Bien. Para calcular el no F, acá nos da como dato que tiene el 5%. Y el no F sería lo restante, con relación a 1. Entonces, veamos. Entonces, la probabilidad de F, 0,05. No F, acá tendría que haber puesto no F, 1 menos 0,05, 0,95. Por lo tanto, la información sería logaritmo en base 2 de 1 sobre 0,95. Bueno, sacando el cociente, nos queda, y después el logaritmo, 0,075 bits. Y la siguiente pregunta es F. A ver si tengo a alguien más con F. Bien. Bueno. Como es F, ya sabemos que es el 5%, porque eso nos da como dato. Muy bien. Pasamos. Entonces, 5 sobre 100, 0,05, logaritmo en base 2 de 1 sobre 0,05 es 4,32 bits. ¿Estamos? Bueno, o sea que acá tuvimos que aplicar la fórmula de información. Vamos ahora con el próximo ejercicio. Dice, un código dado tiene 6 mensajes con probabilidades. La probabilidad de A, 1/2. La probabilidad de B, 1/4. La probabilidad de C, 1/8. La probabilidad de D, 1 sobre 16. La probabilidad de E, 1 sobre 32. Y la probabilidad de F, 1 sobre 32. Bien, primeramente A dice, determinar la entropía del código. A ver, saquemos primero A. Acá pide entropía.
Sí, es la probabilidad por la información y es la sumatoria. Bueno, vamos entonces a ver el punto A, que nos está pidiendo la entropía. Que se simbolizaba con H. Veamos. Primeramente, sabemos que la fórmula de entropía es la sumatoria de P por I, de cada uno de los elementos o símbolos de acuerdo al enunciado. En este caso tenemos A, B, C, D, E y F. Cada uno, ya sabemos las probabilidades. Lo importante es, como siempre, ¿no? En algún parcial todo, tener bien en cuenta de no equivocarse en las probabilidades que se le va asignando a cada símbolo, ¿no? Que a veces uno se equivoca y pone en vez de B, la de lo que es la D, A, B, pasa a veces. Bueno, tener en cuenta ese detalle, aplicar la fórmula de la información, y la información de A me da un bit, la de B 2 bits, la de C 3 bits, la de D 4 bits, la de E 5 bits y la de F 5 bits. Como tenían la misma probabilidad, bien. Una vez que tenemos la información, lo que nos queda es realizar la sumatoria multiplicada por la información. Entonces, entropía sería igual a la probabilidad del símbolo A por su información más la probabilidad de B por la información de B más la probabilidad de C por la información de C más la probabilidad de D por la información de D más la probabilidad de E por la información de E más la probabilidad de F por la información de F. Finalmente, haciendo todos los cálculos, la respuesta es 1,9375 bits por símbolo. Bien. Veamos entonces ahora qué nos pedían como punto B. Dice B, suponiendo independencia estadística, encontrar la información en los mensajes X1 igual a BABC y X2 igual a FDEF. Bueno, vamos a ver, en este caso lo que tenemos que tener en cuenta bien de qué es la información, porque ya hemos calculado los símbolos conforme a lo que nos estaba pidiendo. Veamos, B, A, B, C. Veamos.
Bueno, yo lo he puesto para no olvidarme las letras. Acá está. Bueno, primeramente del mensaje X1 BABC, la respuesta es 8 bits, porque ya teníamos la información. Por lo tanto, como quiere la información de los mensajes, es la sumatoria. Y acá, la del otro mensaje es 19 bits. Bueno, vamos ahora. Para que recuerden, me supongo que ya lo vieron con el profesor, les traje la fórmula de, bueno, antes de eso, veamos. ¿Vieron ustedes tasa de información? Que se simboliza con la letra R, mayúscula, que es la velocidad de los bits por segundo. Porque habíamos visto entropía, lo que produce una fuente, y a su vez tenemos en qué velocidad produce los símbolos una fuente. A eso se le llama tasa de información o velocidad de información. Y se simboliza con la letra R. Yo lo mismo se las pongo, pero seguramente ya la han hecho, ya la han visto. Yo porque si necesito hacer ejercicios para aplicar esto, a ver un momentito, porque no está saliendo. Entonces, para recordar, para que lo tengan en cuenta, aquí es igual la tasa de información que se mide en bits por segundo. Bueno, acá está. Es decir, que una fuente puede llegar a producir más símbolos por unidad de tiempo si la comparo con otra fuente. Y aquí es igual R, porque se simboliza la tasa de información con R. Va a ser igual a la entropía sobre tau. Y eso se mide en bit por segundo. Ahora bien, ya vamos a ver. ¿Qué es tau? La duración promedio de los símbolos. Esta es una fórmula, digamos, de calcular R. Pero existe otra manera a través de la cual también puedo obtener R. Recuerden que hay veces que puedo utilizar otra fórmula. Esta. También yo puedo obtener R, tasa de información, que se mide en bits por segundo, realizando R minúscula, que es la velocidad de señalización, por H, por la entropía. ¿Y qué es R? Como dijimos, es la velocidad de señalización, también se lo llama así. Baudio también. El número de símbolos, o bits, que se pueden transmitir por segundo. Ese es R minúscula. Ahora bien, vamos a tener en cuenta también que R minúscula es igual a 1 sobre tau. Recuerden que también se lo conoce como baudios. Los baudios también son bits sobre segundo. Recuerden que los baudios no siempre, o sea, un baudio no es igual siempre a un bit. A veces se requieren más para considerarse que es un bit, más de un baudio. Bien, y además hay otro concepto que sigue con velocidad de señalización, pero se denomina velocidad de señalización máxima y se simboliza con S. Velocidad de señalización máxima. La diferencia con R minúscula, porque justamente velocidad de señalización, pero dice máxima, porque se corresponde con la inversa del periodo más corto que contenga el mensaje. La inversa del periodo más corto que contenga el mensaje. O sea, en el mínimo tiempo que se pueda mandar. Eso como para que ustedes vayan agregando esas fórmulas
Y depende ahora del ejercicio que vamos a hacer, vamos a ir viendo cuál aplicamos. Pero bueno, eso ya el profesor tiene que haber hablado de esos temas. Yo solamente les vuelvo a dar las fórmulas. Bien, veamos acá con este ejercicio. Dice, se supone que una tasa de voz normal es de 300 palabras por minuto y que la palabra promedio contiene 6 caracteres. Considerando que son estadísticamente independientes dentro de una palabra. Calcular, acá está cuando yo le digo, ve, la tasa de información, o sea, R, calcular la tasa de información en bits, suponiendo 27 letras equiprobables y estadísticamente independientes. ¿O no? Veamos. Bueno, se podría, pero podríamos, bueno, con el tiempo, con la entropía, porque tenemos tiempo acá, ¿no? Si yo me pongo a ver, porque dice 300 palabras por minuto, yo tendría que saber el tiempo que tardaría en una palabra. Vamos con la primera parte, se los voy a hacer, la primera parte que tendríamos que tener en cuenta, pero podría haber empezado con la información también, ¿no? Pero bueno, no, veamos. Al ser equiprobable, ¿Me escucha? Ah. Una consulta, al ser equiprobable, ¿no se puede calcular la entropía directamente con la cantidad de símbolos? Sí, así se calcula en este caso. Claro, y ya con eso después tenemos la velocidad de señalización también, en teoría, no saldría de la división de eso. Bueno, pero la velocidad de señalización, y bueno, pero falta, ¿cómo el cálculo para velocidad de señalización es 1 sobre tau? Claro. Ah, bien, lo que pasa es que no entendí la parte del tiempo. ¿En qué lo sacó? Yo lo que y ahí me está hablando de entropía primero, por eso es que yo a ella me perdí un poco. Iba hablando de entropía, y por eso después que digo, ¿cómo? Sí, la entropía se saca porque como son equiprobables, no tendría problema. Prácticamente, vamos a ver ahora que es la información en sí, si yo calculo la entropía máxima. Me da lo mismo que la información. Mira, veamos. Me va a dar lo mismo que la información porque yo sé que la entropía máxima quiere igual, logaritmo en base 2 de m. Y bueno, da la casualidad, ya vamos a ver que da lo mismo, pero bueno, puede darse. Empecemos. Ahí lo vamos a resolver y vamos a ir viendo la parte de la entropía que tiene razón, directamente es entropía máxima. 300 palabras la hacen un minuto, es decir, 60 segundos. Una palabra en X segundos. En este caso sería 0,2 segundos. Bueno, esto para tenerlo en cuenta. Yo sé que la palabra tiene 6 caracteres. Bueno, porque ese es un dato. Bien. También me dice que, suponiendo, ¿no es cierto?, que 27, que tienen la misma probabilidad, es decir, que son equiprobables, por lo tanto, la probabilidad de cada carácter va a ser 1 sobre 27. Eso también, este dato, y me dice que son 27, bueno. Entonces yo voy a calcular la información. Entonces la información de cada carácter va a ser igual al logaritmo en base 2 sobre 1 sobre, perdón, no sobre, 1 sobre la probabilidad del carácter, que era 1 sobre 27, y me queda así,
que si yo veo es lo mismo que la entropía, porque me queda logaritmo en base 2 de 27 y en total son 27 elementos. Bien, entonces acá me da la información 4,75. Por eso puse, como las letras son equiprobables, la entropía da igual que la información, justamente, ¿no? 4,75, pero sabemos que cada palabra tiene 6 caracteres, porque acá yo tengo la información de un carácter, pero cada palabra tiene 6. Por eso es 28.5 bits por palabra me estaría dando en este caso. Después, la duración de una palabra, 0,2 teníamos, ¿no? Tau. Segundos por palabra. Entonces yo puedo ya con estos datos aplicar R, o sea, tasa de información. Me quedaría. Una pregunta en el cálculo de entropía de recién. Sí. La fórmula de entropía es sumatoria de las probabilidades de cada símbolo por la información que aporta cada símbolo. Sí, pero acuérdense que también tenemos otra fórmula de calcular la entropía, que es la máxima, logaritmo en base 2, de la cantidad de elementos, cuando la entropía es, digamos, cuando los elementos tienen toda la misma probabilidad. Y dijimos que en esos casos no vamos a estar multiplicando por probabilidad, por información. Directamente aplicamos la entropía máxima. Cuando todos los elementos tengan la misma probabilidad de ocurrencia. O sea que ya desde el vamos, siempre ténganlo en cuenta. Cuando me dicen que todos son X probables y voy a calcular la entropía, no hace falta que yo haga nada más. Directamente aplico la entropía máxima. Que eso es lo que está aplicado acá. ¿Estamos? Sí, sí. Recuerden esa fórmula, o sea, no se pongan a poner probabilidad, información, no, porque aparte, bueno, les tendría que dar igual, pero ¿para qué voy a ponerme a hacer ningún cálculo si voy a estar, todos tienen la misma probabilidad? Todos los elementos van a tener la misma probabilidad. Bien, entonces R me quedaría 28,5 bits por palabras y el tau 0,2 segundos por palabra. Y, bueno, se simplifica palabras y me quedaría 142,5 bits por segundo. Esa es la tasa de información, R. Recuerden siempre, bit por segundo. Bueno, ¿estamos? Vamos entonces, pasamos a otro, a ver, y a ver el chat. Sí, siempre yo después lo subo a esto. ¿Eh? A ver, bien, vamos al siguiente. Veamos acá. Vamos a ver, bueno, acá ya me estaba diciendo R, pero bueno, podría haber no dicho nada y decir tasa de información o decir velocidad de información, y yo tengo que tener en cuenta que es R. Dice, una fuente de datos tiene 8 símbolos equiprobables y emite en bloques de 3 a una tasa de 1000 bloques por segundo. Si el primer símbolo de cada bloque es siempre el mismo, y ahí entre paréntesis es como que se usa para sincronización, y los dos restantes pueden ser cualquiera de los 8 símbolos de la fuente, calcular la tasa de información R.
¿Cuántos símbolos tenemos que tener en cuenta? La cantidad total de símbolos que vamos a tener que tener en cuenta. Cantidad total de símbolos. Los datos que tenemos acá es que tengo 1000 bloques. Porque dice una tasa de 1000 bloques por segundo. Y tengo 3 símbolos por bloque. 3 símbolos. Faltó algo ahí. Veamos. Y tengo, bueno, a ver, déjenme ver. Bien, 3000 serían los símbolos por segundo, ¿no es cierto? Bien. Entonces, porque yo tengo 1000 por 3, me daría 3000 símbolos por segundo. Ahora, ¿qué tengo que tener en cuenta? Está bien, tengo 3000 símbolos por segundo. Pero yo sé que el primer símbolo de cada bloque es siempre el mismo. Porque me está diciendo que el primer símbolo de cada bloque es siempre el mismo. Por lo tanto, en realidad no tengo 3000 símbolos, no voy a considerar ese símbolo que es el mismo y es para sincronización. En total tengo 2000 símbolos. Eso hay que tenerlo en cuenta, porque cuando pide la información y me ponen en un ejercicio bit de sincronización, dicen que es asíncrono, por ejemplo, y ponen bit de stop, bit de parada, bueno, entonces yo ahí digo, bueno, esos no los considero. Por eso es que en este caso voy a considerar solo 2000 símbolos. 2000 símbolos. ¿Qué otro dato tengo? Que son 8 símbolos equiprobables. Ya tengo una probabilidad, 1 sobre 8. Veamos, vamos a ver, vamos a empezar a ver. ¿De acuerdo, no es cierto, a los datos? Entonces, tengo 1000 bloques por segundo y 3 símbolos por bloque. En total tendríamos 3000 símbolos por segundo. Pero ¿qué pasa? Como el primer símbolo de cada bloque siempre va a ser el mismo, voy a considerar 2000 símbolos que tienen información. Entonces, la probabilidad del símbolo, bueno, como es 1 sobre 8 por el hecho de que dice que son 8 y equiprobables, la información del símbolo es logaritmo en base 2 de 8, igual a 3 bits. Y miren, bueno, por eso digo, por eso hacemos distintos tipos de ejercicios, porque acá ya directamente obtengo lo que me está pidiendo. Entonces, como es 3 bits por símbolo y en total voy a transmitir 2000, 3 bits por 2000 símbolos y que lo hacen por segundo, ya tengo la respuesta acá. O sea que la respuesta en este caso de R es 6000 bits por segundo. Hay que ir teniendo en cuenta porque hay veces con los datos que me va dando, acá directamente lo pude calcular. La tasa. No sé, por eso hay que ir viendo el enunciado, no siempre tengo que aplicar exactamente depende de lo que me va diciendo el enunciado, la fórmula tal cual. Si ya tengo datos que me van diciendo cuánta es la información que va a enviar, directamente la información por la cantidad y ya está, porque es por segundo. Ya me está diciendo que lo hace por segundo.
Así, bueno, vamos a ir viendo ejercicio. Cada uno tiene sus cosas, ¿no? Por eso, justamente, son ejercicios y ustedes ahí viendo varios, van a ir viendo diferentes situaciones que se les puede presentar. Profe, yo una consulta. Sí. ¿Existe alguna guía de ejercicios que provea la cátedra para poder ir avanzando y viendo por nuestra cuenta? Sí, por eso ya el profesor no le subió ya, me dijo que, no me dijo directamente, a mí alguien me comunicó que ya subió la guía. Esta guía que yo estoy haciendo ya la tienen, ¿eh? Yo no decía nada, pero yo paso lo que doy por día, digamos, lo que doy en cada clase, pero ya la tienen la guía, ya la subió el profesor. Si se fijan, porque esa guía ya la hicimos el año pasado con el profesor Luis Contreras. Y le hemos tratado de explicar tal cual como tenemos acá, como tengo yo acá, por la diapositiva, antes estaba esa guía, pero no estaba todo explicado. El año pasado, como era virtualidad y todo lo demás, decidimos ir explicando un poco más los ejercicios. Ya tienen ustedes toda la guía bueno, no sé si habrá recursante, pero bueno, ya hay una guía ahí. Y partimos, ahí tienen primeramente en esa guía ejercicios que, bueno, ya estaba estipulado allí, pero bueno, que tienen que ver con circuito y todo, que eso nosotros no tomamos circuito. Empezamos siempre desde teoría de la información, pero también esa parte está resuelta esa parte. Bueno, el hecho es tratar de hacerlo sin verlo, porque a ella lo tienen resuelto. Tratar de ver y ver si lo entienden. Si alguien quiere ir avanzando, yo estoy dando todos los ejercicios de esa guía para ver si hay dudas. Pero ya la tienen, ya la subió el profesor. O sea que ustedes, el que quiere ir avanzando, no hay problema. Está resuelta. No. Me dijeron que no. No, me dijeron que la había subido, pero creo que no la resuelta. ¿No la subió? No, la voy a buscar porque no la he visto yo, pero la voy a buscar un poquito mejor a ver. Porque me dijeron que esta semana. Sí, esta semana subió, que dice 2016 la carátula. Vieron, bueno, porque yo pensaba que la había subido toda resuelta. Allí, lo que me han dicho, porque yo no entré a ver, alguien me comentó de que la había subido, pero parece ser que no está toda resuelta. No sé si alguien la ve ahora y me dice. Entonces, es para que nosotros la vayamos dando por clase. ¿Estamos? Si el profesor decidió no subirla completa, es para que uno la vaya dando por clase. ¿Estamos? Sí, ahí la pude descargar, sí, la subió estos días, hace 3 días. Bueno, y ahí habría que ver si están todos los ejercicios resueltos o ha subido la guía, pero donde no están todos los ejercicios resueltos. Fíjense después, yo no me fijé qué subió, si subió la que tenía algunos hechos. Me parece que tiene que haber subido la que no tiene todo hecho, porque si dice 2016, bueno, me parece sí, que... no tiene los resultados, profe. Bien. Entonces, bueno, pero ahí tienen para hacer desde teoría, que es desde el 3.7, si no me equivoco, allí enumerado, y tienen antes conceptos de lo que es canal y todo lo demás. Y la primera parte que yo digo era ya más de física, circuito, bueno, no, desde teoría empieza, creo que aproximadamente del 3.7. Ahí tienen un montón de ejercicios para ir haciendo. Algunos tenían la respuesta sin la solución, algunos estaban hechos. Y bueno, y yo saco de ahí, de esa guía. Estamos haciendo los ejercicios de esa guía.
por el que quiere ir adelantando, ir viendo o haciendo para ver qué le va dando. Así que ahí tienen para ir viendo. Y si no, como siempre, ustedes saben que está el Tannenbaum, tienen el de transmisión de datos y redes de comunicaciones del Foro USAM, que ese también es otro libro. Tienen el otro que era comunicaciones y redes de computadores, también, que tienen algunos ejercicios, cuando justamente son libros que están puestos en la modalidad, y de allí también pueden sacar y hacer ejercicios, como para ir repasando. Eso también tienen ejercicios. Cada uno, bueno, como siempre, son ejercicios, tienen su particularidad, distintas formas de enunciarlo, y bueno, como siempre, ¿no? Sus características y uno tiene que ir viendo, por eso es importante, como dicen, hacer muchos ejercicios, de paso vas recordando las fórmulas, y inclusive en los libros, bueno, ya algunos ya están también resueltos, entonces pueden ir viendo ahí el paso a paso. Nosotros damos, digamos, una serie de básicos, digamos, ejercicios, pero bueno, hay muchos más. Estamos, bueno, al menos ya saben, la tienen a la guía, ya la subió el profesor. Bueno. Veamos el otro ejercicio que viene. Hay algunos que están resueltos y otros no, pero yo los estoy sacando de esa guía a estos ejercicios. Dice, ¿qué valor de capacidad mínima deberá tener un canal sin ruido? ¿Qué está pasando? A ver, ¿qué está pasando? Ay, Débora, ¿qué está pasando allí? Bueno, ahí estamos. Dice, ¿qué valor de capacidad mínima deberá tener un canal sin ruido si se desea transmitir una señal de 1 vatio o de 1 watt de potencia, si el ancho de banda del canal es de 1 megahertz y la velocidad de transmisión es de 10 megabits por segundo? Bueno, ese también es para pensar. No es de mucho cálculo. Bueno, veamos, fíjense. Trátenlo de hacer para que veamos ahí cuál es la solución. Está pidiendo capacidad del canal, ¿no es cierto? Otro detalle a tener en cuenta que dice sin ruido. Acá lo que hay que tener en cuenta es que me está dando el dato de la velocidad de transmisión, ya que me está dando R.
tendríamos que tener en cuenta? Yo dije, bueno, capacidad. Digo, bueno, si me pongo a pensar y digo, bueno, la capacidad del canal, ¿cuál es la fórmula? Bien, me está diciendo sin ruido. Bueno, significa que será la fórmula de Nyquist, que no considera ruido. Bueno, pero cuando empiezo a ver cuál es la fórmula de Nyquist, me doy que C va a ser igual a 2 por B por el logaritmo en base 2 de la cantidad de niveles. Y yo si me pongo a ver en el enunciado, no tengo la cantidad de niveles. Y entonces, bueno, no podría aplicar la fórmula de Nyquist. Y yo sé que la fórmula de Shannon tampoco, porque no me sale la relación señal-ruido. El camino que tendría que seguir es considerando qué relación existe entre la capacidad y R. Ese sería el camino correcto, veamos. Yo tendría que tener en cuenta esta relación. Yo sé que la capacidad del canal sí o sí tiene que ser mayor o igual a R. Volvemos de nuevo, cuando vimos la primera clase, hablamos del teorema y siempre decíamos que la tasa de información nunca puede ser mayor que la capacidad que tenga el canal. Entonces, teniendo en cuenta esta relación, ¿a qué llego? ¿Cuál es la conclusión? La capacidad mínima deberá ser igual a la velocidad de transmisión, que es dato del problema. Ya está. O sea que para resolver este ejercicio no tuve que aplicar ninguna fórmula. Directamente tuve que relacionar y acordarme de la relación que existe entre la capacidad del canal y la tasa de información. De esa manera obtenemos la respuesta. Bueno, a ver, tenía la fórmula para recordar que era la fórmula, bueno, aparte ya la saben, esta era la fórmula de Nyquist, pero si bien no tiene ruido, no la podría aplicar en ese caso. En el caso anterior, no tenía todos los datos para aplicar esta fórmula. Entonces tuve que ir por la relación entre el canal y la tasa de información. Bien, vamos a hacer otro. Como ustedes están viendo, ya estamos haciendo ejercicios de distintas fórmulas que tenemos que ir aplicando. Veamos esta. Este es otro ejercicio. ¿Cuál será la máxima velocidad de transmisión a través de un canal digital sin ruido si el ancho de banda del mismo es de 100 MHz y se utilizan 16 niveles de tensión distintos para representar la información? En este caso, puedo aplicar la fórmula de Nyquist. Aparte me dice sin ruido, ¿no es cierto? Y tengo todos los datos para aplicarlo. Si bien me está pidiendo R, yo sé que R nunca puede ser mayor que C.
También ahí tengo en cuenta esa relación, porque me está preguntando la máxima velocidad de transmisión, el máximo R. Entonces, a ver, seguir más. Bueno, veamos entonces. Entonces aplico la fórmula. Bueno, acá puse M, recuerden que a veces la ven con L, otro le ponen M, otro le ponen L, depende del libro. Entonces, de acuerdo a la fórmula de Nyquist, la capacidad de un canal va a ser igual a 2 por B, ancho de banda, por el logaritmo en base 2 de la cantidad de niveles, bit por segundo. Bueno, reemplazamos el dato 100 MHz, logaritmo en base 2 de 16, y obtenemos 800 megabits por segundo. De acuerdo a la relación, C es mayor o igual a R. Por lo tanto, R es 800 megabits por segundo. Como pedía tasa o velocidad de información. Bien. Bueno, vamos ahora a hacer otro más. Este también tiene, este es distinto. Bueno, por eso mismo vamos a ir viendo ejercicios que van a ir modificándose su contenido para no tan similar. Veamos acá. Acá este ejercicio, veamos. Dice, una imagen de televisión tiene 625 líneas con 500 puntos por línea y 128 niveles. X probables de brillo por punto. Si se transmiten 25 imágenes por segundo, determine la velocidad de transmisión del equipo. Bueno, para orientarlos, se tendría que tener en cuenta cuál sería la información del punto y después ver cuál sería la información de la imagen. Esto como para que vayan viendo. Entonces, sacar primero la información que me da el punto y después sacar la información que me daría toda la imagen. Otro dato que tengo, 25 imágenes por segundo. Esa es R minúscula. R minúscula. 25 imágenes por segundo.
Otra de las cosas, si yo tengo R minúscula acá, entonces para sacar R, recuerden que había dos fórmulas. Entonces aplicaría la segunda fórmula de R. R mayúscula, ¿no? Porque pusimos dos fórmulas para R. R igual a entropía sobre tau o R igual a velocidad de señalización por entropía. Bien. Bueno, muy bien. Veamos. Como estos son los primeros que van viendo de este tipo, porque pueden encontrarse otros parecidos, siempre, bueno, vamos a tener que tener en cuenta cuando nos ponen en línea con la cantidad de puntos, ese producto siempre hay que hacerlo para poder tener toda la información, ¿no? Entonces, la información del punto. Teníamos 128 niveles X probables de brillo. Logaritmo en base 2 de 1 sobre 1/128. Esto nos da 7 bits. Pero tenemos toda la imagen, que son 625 líneas por 500 puntos. Por 7 bits que da cada punto, la información total de la imagen es 625 por 500 por 7. 2.187.500 bits. Bien. Estamos entonces, información del punto, información de la imagen. Veamos con la entropía. Volvemos de nuevo a que, como tenemos que todos son equiprobables, nos da lo mismo la entropía, lo mismo que la información en total, como ustedes ven. Prácticamente porque depende de la cantidad total de puntos, teniendo en cuenta la cantidad total de puntos, ¿no? Bien, acá, si bien está la otra fórmula de tasa de información, H sobre tau, yo lo que tengo es la velocidad de señalización directamente, ya la tengo acá, entonces H por R. H ya sé que es 2.187.500 y por 25, que sería R minúscula, imagen por segundo. Entonces, simplificamos acá y en total R queda 54.687.500 bits por segundo. Que también, bueno, si quiero, depende cómo me lo solicite el enunciado. Si el enunciado no dice que la reduzca, lo diré en bits. Depende cómo me lo solicite el enunciado. Bien, vayan anotando y ejercítenlo, háganlo varias veces, vean acá qué lo hice, a qué me faltó, qué tendría que haber tenido en cuenta, las unidades, para que no se confundan, porque hay veces se empiezan a confundir en cuál era el valor de R minúscula, en qué unidad se medía R mayúscula. Empezar a ver las unidades para no equivocarse. Tener muy en cuenta la relación C con R, que hay veces ejercicios que prácticamente con esa relación yo ya puedo dar una respuesta sin tener que aplicar ninguna fórmula. Hay veces parece enorme el enunciado y es aplicar una relación o dos relaciones
y ya está. Ya vamos a dar después más adelante otro tipo de relaciones de R con el ancho de banda, por ejemplo. Entonces, hay que tener en cuenta porque hay veces que no necesito o no tengo todos los datos para aplicar una fórmula, por lo tanto, tengo que valerme de las relaciones. Acá prácticamente hemos usado más que todo esta. Bueno, la otra vez cuando vimos decibeles, usábamos Shannon, porque sí o sí tenía que estar decibeles. Y o si no, la relación señal-ruido en veces. Pero bueno, depende de los datos que tenga y eso aplico. Bueno, a ver acá. Muy bien. Bien, el hecho es que vayan ejercitándose, vuélvanlos a hacer. Trate de, si bien no está todo solucionado, el que les pasó el profesor, de ver cómo lo harían. Y bueno, y viendo todas las fórmulas que van aplicando para aprender las fórmulas, para poder resolver los ejercicios. Muy bien. No hay pregunta, más que todo, como ustedes ven, primeramente, sí o sí, aprender todas las fórmulas. No hay otra. Sí, entonces apenas, sí ya lo... bueno, yo se los paso al profesor y el profesor se los sube. Yo se lo voy a pasar a Fernando y Fernando se los va a subir. Fernando Mirás. Yo se lo paso al profesor y él lo sube.